Buenas tardes, mi nombre es Irma Yesenia Salcedo Rodríguez, estudiante de Psicología, pertenezco al grupo 403019-416 y voy a realizar el desarrollo del grupo focal. A continuación, entrevistaré a cada persona de acuerdo a las preguntas seleccionadas. Esto con el objetivo de conocer la percepción que tienen las personas sobre los migrantes en su comunidad y como psicólogos realizar trabajos que ayuden a la unión entre estas diferentes comunidades que vienen. Gracias. Bueno, vamos con la primera pregunta. Bueno, ¿se pueden presentar? Bueno, mi nombre es Rafael Solórzano Torresilla, docente universitario, funcionario público. Mi nombre es Olga Elizabeth Peña Clavijo y soy higienista oral. Bueno, vamos con la primera pregunta. Ya saben que el objetivo de eso es conocer la percepción que tienen las personas sobre los migrantes en la comunidad. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es su percepción sobre las personas migrantes? Bueno, la persona migrante, la percepción que yo tengo es que es una situación que se ha dado de manera coyuntural a nivel político de países vecinos y que por su necesidad, por su condición, pues se ha aumentado, ha habido un auge con este concepto de inmigración. El concepto es por la mala presidencias que ahí tienen en otros países y ellos por deber esa situación tienen que emigrar y por eso se está presentando esa. Ok, segunda pregunta. ¿Crees que la percepción hacia los migrantes varían según su género? Bueno, de mi parte no. Son situaciones diferentes, pero realmente mi percepción es que no tiene que ver con el género. Son condiciones diferentes de hombre y mujer, pero no es que porque son mujeres o porque son hombres, no. Realmente son diferentes, pero a la vez es coyuntural. Igual, por eso que no debe haber géneros. No, ok. Tercera pregunta. ¿Cuál es su actitud hacia los migrantes que residen en su comunidad y cómo ha sido su interacción con ellos? Bueno, la interacción ha sido poca. Más que todo uno, por lo que ha escuchado o por las experiencias de otras personas. Muchos inmigrantes los pocos que conozco son buenos ciudadanos, buenos compañeros, buenos vecinos, pero así también hay una población lamentablemente mayoría, a donde yo escucho y he leído y he visto, donde no tienen un comportamiento adecuado o no se han adaptado a nuestra forma de vida. Yo opino que tampoco he tenido mucha relación con ellos, pero lo poquito que he podido observar que vienen es como a dañar, a destruir el país, no me parece. Okay. Cuarta pregunta. ¿Cuáles situaciones son las que más afectan a los migrantes? Bueno, más que todo el desprenderse de su cultura, de su país, de su tierra. Y segundo, pues el tener que adaptarse a una nueva cultura, tratar de mantener esa cultura de ellos y que de pronto le incomoda y chocan con la nuestra, a pesar de que tenemos muchas cosas afines, pues hay siempre un choque ahí cultural. Es difícil para ellos y por eso es que hay que la confrontación con la cultura de ellos y con la de nuestros países. Exactamente. Quinta pregunta. ¿Cómo afecta la migración la identidad cultural del país? Efectivamente, ahí es donde vamos, porque dado que la inmigración se ha vuelto masiva, pues lógicamente que ellos al no querer desprenderse de su cultura, pues de alguna manera la van involucrando en la nuestra. Entonces ahí es donde se va cambiando la cultura de una región, de un país, dado que hay una influencia externa. Han impactado bastante a nuestro país, porque ellos traen su cultura, como dice mi esposo, y es arriesgada aquí a nosotros y a nosotros nos han hecho cambiar cosas de cultura. Muchas gracias. Con todo gusto. John Franklin Huertas. Mayeli de Agua. Bueno, voy con la primera pregunta. ¿Cuál es su percepción sobre las personas migrantes? Bueno, es un hecho lamentable que las personas tengan que salir de su lugar de origen. Entonces,
lamentable que ocurra eso. Sí, estoy de acuerdo con el señor John, pero hay que acogerlo porque estamos en una tierra que es de todos. Segunda pregunta, ¿crees que la percepción hacia los migrantes varía según su género? Las personas, de acuerdo a su lugar geográfico, tienen una percepción diferente. Eso depende de la religión, de la cultura de cada quien. Bueno, yo creo que sí. El sexo incide mucho porque a veces tenemos la percepción, como estás diciendo tú, de que los hombres sean un poco, desconfía uno más de los hombres que de las mujeres en ciertos casos. Pero sí creería que sí. Sí. Tercera pregunta, ¿cuál es su actitud hacia los migrantes que residen en su comunidad y cómo ha sido su interacción con ellos? Bueno, yo sí, la verdad que he sido bastante acogedor con ellos porque son personas como soy yo, entonces me pongo en los zapatos de ellos. Si a mí me tocara lo mismo, no me gustaría que me rechazaran. Así es, totalmente de acuerdo con el señor Joe. O sea, somos personas, todos somos seres humanos, independientemente de la nacionalidad de donde estemos, tenemos que ser tolerantes con ellos, siempre y cuando ellos no sobrepasen los límites de la comunidad donde nosotros vivimos. Ok. Cuarta pregunta, ¿cuáles situaciones son las que más afectan a los migrantes? Trabajo, la ausencia de trabajo, cuando no hay esa inclusión laboral, ellos sufren bastante. Pero también, dependiendo del tipo de personas que vienen migrando, las personas que estamos en un lugar les damos o los acogemos en ese sentido, en el sentido laboral. Ya usted sabe que hasta en los noticieros salen todo eso de que el extranjero se metió a la casa por unos meses, se ganó la confianza del propietario para hurtarlos, para matarlos. Entonces, ese es el tema más difícil, yo creo que para ellos, el tema de la inclusión laboral, por todos estos motivos. Sí, la falta de oportunidades laborales y también de salud, porque a veces en el país ni siquiera hay una cobertura total para los habitantes en este caso de Colombia. Ahora imagínate también tener que incluirlos a ellos. A veces no es que no se quiera, sino que las condiciones del país no están dispuestas para eso. Entonces eso es afecta. Quinta pregunta, ¿cómo afecta la migración la identidad cultural del país? Pues no creo que la afecte, la enriquece, porque es una cultura que viene a aportar muchas cosas positivas y ellos también se enriquecen o se nutren de la riqueza cultural que tiene nuestro país. Bueno, yo considero de que sí, hay personas que vienen al país a aportarles cosas buenas, pero también hay cosas, digamos, malas costumbres que vienen al país y que desafortunadamente algunos habitantes las adoptan, ¿cierto? De pronto, digamos, costumbres que no se tenían en este país, pero que se han adoptado aquí, a tantos países que no nos han favorecido, ¿sí? Pero bueno, estamos en un país multicultural y que no tenemos nosotros aquí egoísmo con nadie, los acogemos a todos. Bueno, vamos con la primera pregunta. Bueno, ¿se pueden presentar? Bueno, mi nombre es Rafael Solórzano Torresilla, docente universitario, funcionario público. Mi nombre es Olga Elizabeth Peña Clavijo y soy legisladora. Bueno, vamos con la primera pregunta. Ya saben que el objetivo de eso es conocer la percepción que tienen las personas sobre los migrantes en la comunidad. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es su percepción sobre las personas migrantes? Bueno, la persona migrante, la percepción que yo tengo es que es una situación que se ha dado de manera coyuntural a nivel político de países vecinos y que por su necesidad, por su condición, pues se ha aumentado, ha habido un auge con este concepto de inmigración. Mi concepto es por la mala presidencias que ahí tienen en otros países y ellos por deber esa situación tienen que emigrar y por eso se está presentando esa. Ok, segunda pregunta. ¿Crees que la percepción hacia los migrantes varían según su género? Bueno, de mi parte no.
Son situaciones diferentes, pero realmente mi percepción es que no tiene que ver con el género. Son condiciones diferentes de hombre y mujer, pero no es que porque son mujeres o porque son hombres, no. Realmente son diferentes, pero a la vez es coyuntural. Igual, por eso que no debe haber géneros. No, ok. Tercera pregunta. ¿Cuál es su actitud hacia los migrantes que residen en su comunidad y cómo ha sido su interacción con ellos? Bueno, la interacción ha sido poca. Más que todo uno, por lo que ha escuchado o por las experiencias de otras personas. Muchos inmigrantes los pocos que conozco son buenos ciudadanos, buenos compañeros, buenos vecinos, pero así también hay una población lamentablemente mayoría, a donde yo escucho y he leído y he visto, donde no tienen un comportamiento adecuado o no se han adaptado a nuestra forma de vida. Yo opino que tampoco he tenido mucha relación con ellos, pero lo poquito que he podido observar que vienen es como a dañar, a destruir el país, no me parece. Okay. Cuarta pregunta. ¿Cuáles situaciones son las que más afectan a los migrantes? Bueno, más que todo el desprenderse de su cultura, de su país, de su tierra. Y segundo, pues el tener que adaptarse a una nueva cultura, tratar de mantener esa cultura de ellos y que de pronto le incomoda y chocan con la nuestra, a pesar de que tenemos muchas cosas afines, pues hay siempre un choque ahí cultural. Es difícil para ellos y por eso es que hay que la confrontación con la cultura de ellos y con la de nuestros países. Exactamente. Quinta pregunta. ¿Cómo afecta la migración la identidad cultural del país? Efectivamente, ahí es donde vamos, porque dado que la inmigración se ha vuelto masiva, pues lógicamente que ellos al no querer desprenderse de su cultura, pues de alguna manera la van involucrando en la nuestra. Entonces ahí es donde va cambiando la cultura de una región, de un país, dado que hay una influencia externa. Han impactado bastante a nuestro país, porque ellos traen su cultura, como dice mi esposo, y es arriesgarla aquí a nosotros, y a nosotros nos han hecho cambiar cosas de cultura. Muchas gracias. Con todo gusto. John Franklin Huertas. Mayeli de Agua. Bueno, voy con la primera pregunta. ¿Cuál es su percepción sobre las personas migrantes? Bueno, es un hecho lamentable que las personas tengan que salir de su lugar de origen. Pues es lamentable que ocurra eso. Sí, estoy de acuerdo con el señor John, pero hay que acogerlo porque estamos en una tierra que es de todos. Segunda pregunta. ¿Crees que la percepción hacia los migrantes varía según su género? Las personas, de acuerdo a su lugar geográfico, tienen una percepción diferente. Eso depende de la religión, de la cultura de cada quien. Bueno, yo creo que sí. El sexo incide mucho porque a veces tenemos la percepción, como estás diciendo tú, de que los hombres sean un poco, desconfía uno más de los hombres que de las mujeres en ciertos casos. Pero sí creería que sí. Sí. Tercera pregunta. ¿Cuál es su actitud hacia los migrantes que residen en su comunidad y cómo ha sido su interacción con ellos? Bueno, yo sí, la verdad que he sido bastante acogedor con ellos porque son personas como soy yo, entonces me pongo en los zapatos de ellos. Si a mí me tocara lo mismo, no me gustaría que me rechazaran. Así es, totalmente de acuerdo con el señor John. O sea, somos personas, todos somos seres humanos, independientemente de la nacionalidad de donde estemos, tenemos que ser tolerantes con ellos, siempre y cuando ellos no sobrepasen los límites de la comunidad donde nosotros vivimos. Ok. Cuarta pregunta. ¿Cuáles situaciones son las que más afectan a los migrantes? Situaciones, trabajo, la ausencia de trabajo, cuando no hay esa inclusión laboral, ellos sufren bastante.
pero también dependiendo del tipo de personas que vienen migrando, las personas que estamos en un lugar les damos o los acogemos en ese sentido, en el sentido laboral. Ya usted sabe que hasta en los noticieros salen todo eso de que el extranjero se metió a la casa por unos meses, se ganó la confianza del propietario para hurtarlos, para matarlos. Entonces, ese es el tema más difícil, yo creo que para ellos, el tema de la inclusión laboral, por todos esos motivos. Sí, la falta de oportunidades laborales y también de salud, porque a veces en el país ni siquiera hay una cobertura total para los habitantes en este caso de Colombia. Ahora imagínate también tener que incluirlos a ellos. A veces no es que no se quiera, sino que las condiciones del país no están dispuestas para eso. Entonces eso les afecta. Quinta pregunta, ¿cómo afecta la migración la identidad cultural del país? Pues no creo que la afecte, la enriquece, porque es una cultura que viene a aportar muchas cosas positivas y ellos también se enriquecen o se nutren de la riqueza cultural que tiene nuestro país. Bueno, yo considero de que sí, hay personas que vienen al país a aportarle cosas buenas, pero también hay cosas, digamos, malas costumbres que vienen al país y que desafortunadamente algunos habitantes las adoptan, ¿cierto? De pronto, digamos, costumbres que no se tenían en este país, pero que se han adoptado aquí, a tantos países que no nos han favorecido, ¿sí? Pero bueno, estamos en un país multicultural y que no tenemos nosotros aquí egoísmo con nadie, los acogemos a todos. Bueno, para darle una solución a esta problemática, podemos decir, como dice Alonso, que la investigación es un elemento esencial en el proceso de intervención psicosocial. Entonces, como ya de acuerdo a lo que el trabajo que acabamos de hacer con las personas de la comunidad y ya saber lo que ellos piensan de las personas migrantes, nos da como un punto de partida para poder trabajar. Pienso que, como dice Alonso, un factor importante para ayudar a estas comunidades, a estas migrantes, es trabajar el factor cultural, en donde podamos crear esos programas de intervención que ayuden a estas personas a unirse y a que sean acogidas positivamente en este nuevo país. Como podemos ver, como están las opiniones muy divididas, en que puede que los migrantes traigan cosas positivas, pero las personas están todavía todavía tienen como mucho tabú en cuanto a esa unión, porque piensan que les quitan también como muchas cosas a las personas de aquí para dárselas a esas personas o bien hacer daño. Entonces esto hace que el trabajo sea un poquito más difícil. Pienso que se pueden crear programas que ayuden a que haya esa diversidad y esa unión entre esas diferentes naciones que como podemos ver siempre vienen en busca de pedir como un apoyo. Entonces es importante saber que nosotros como psicólogos debemos asesorar, dinamizar, planificar y programar, evaluar, investigar y formar todas esas actividades para formar parte de una intervención psicosocial. Entonces qué importante que esta lectura nos brinde como todas estas pautas tan importantes para poder ayudar a estas personas inmigrantes que, a pesar de que traen sus problemas de su país, vienen aquí a afrontar muchas veces un rechazo y bueno, lo importante es que nosotros como psicólogos podamos crear esa unión y crear ese bienestar entre todos para que podamos vivir bien en comunidad. Gracias.